Buenas tardes, hermanos y hermanas. Gracias por unirse un día más a este estudio del principio divino. Sean todos bienvenidos a esta pequeña reunión que hacemos todos los fines de semana, todos los domingos, para estudiar el principio divino. Eh, Sean todos bienvenidos, ¿verdad? Y gracias por siempre estar pendiente de las conferencias y por estar ahí presente, ¿verdad? Siempre si tienen alguna duda, recuerden sobre los temas de las conferencias que hablamos. Pueden escribir en los comentarios, pueden hablar cualquier opinión que deseen decir en los comentarios sobre la conferencia. Y con mucho gusto nosotros vamos a ayudar a disipar esa duda. El día de hoy tenemos la conferencia de la caída, la continuación, de hecho, de la conferencia de la caída. Hoy vamos a hablar sobre las naturalezas caídas que heredamos de este primer encuentro que hubo, ¿verdad? En el jardín del Edén, que los primeros antepasados pecaron, cayeron y se apartaron de Dios. Entonces, como consecuencia, el ser humano también heredó ciertas naturalezas caídas que hemos venido arrastrando hasta nuestros días y que cada uno de nosotros tenemos como consecuencia de esa primer acción que el ser humano hizo en contra de Dios, ¿verdad? Se rebeló, o sea, no obedeció el mandamiento de Dios y terminamos fallando en nuestra responsabilidad. Entonces, cuando Adán y Eva cayeron, ellos adquirieron unas naturalezas caídas también, eh, heredaron de Satanás ciertas naturalezas caídas y ellos terminaron transmitiendo esas naturalezas caídas a sus descendientes. ¿Y quiénes son los descendientes de Adán y Eva? Somos todos nosotros, ¿verdad? De los primeros antepasados humanos. Entonces nosotros tenemos esa naturaleza caída. Por supuesto, algunos en mayor y menor medida que otros, pero todos poseemos cierta naturaleza caída y que tenemos que trabajar en ello, porque no es que vamos a hablar de la naturaleza caída solamente para señalar que tal persona es mala, que tal persona tiene esto y lo otro, ¿verdad? Que todos tenemos cosas malas. Está bien, pero ¿de qué nos sirve eso, verdad? Pues, ¿de qué nos sirve? No es para criticar, sino para mejorar nuestra personalidad. Si vamos a descubrir la naturaleza caída, es para trabajar en ellas, para erradicar las naturalezas caídas. Entonces, ese es el significado verdadero de esta conferencia. Y también vamos a hablar sobre un tema muy importante que habla el libro del Principio Divino, que es el último tema de esta conferencia de la caída, que es sobre por qué Dios no intervino en la caída, por qué Dios, siendo un Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente, omnipotente, Él no pudo evitar con todo, con su todo poder, no evitó la caída, porque Él no evitó que Adán y Eva comieran del fruto, porque Él no intervino y evitó que eso ocurriera, ¿verdad? Si Dios siendo un Dios todopoderoso, Él pudo hacerlo, ¿sí o no? Entonces, muchas preguntas nosotros eh, se nos vienen a la mente cada vez que nosotros nos hacemos esa cuestionamiento en nosotros mismos, ¿verdad? Entonces vamos a estudiar esa parte también. Entonces, vamos a compartir pantalla para dar inicio a a este estudio del principio divino. Bien, entonces en la conferencia pasada habíamos estudiado sobre la raíz del pecado. Habíamos visto cuáles son los cuatro tipos de pecado, ¿verdad? Pecado individual, pecado colectivo, pecado hereditario y pecado original. Y dijimos que la única forma de erradicar el pecado original es únicamente a través del Mesías. El Mesías es el único con el poder de arrancar ese árbol de pecado de raíz, porque el Mesías es alguien que no pertenece a ese árbol, no pertenece a ese linaje. El Mesías viene con el linaje verdadero de Dios. Entonces no tiene ningún contacto, ninguna... Satanás no puede reclamar nada de él porque él no pertenece al linaje de Satanás.
linaje de Adán y Eva caídos. Él pertenece al linaje de Dios. ¿Y cómo fue posible que naciera alguien fuera del linaje de Satanás? Bueno, eso es posible porque Dios trabajó en conjunto con el ser humano para crear ciertas condiciones de indemnización, o sea, que el ser humano pagara ciertas condiciones para poder Dios reclamar a alguien que esté fuera del ámbito satánico. O sea, que Satanás no pueda intervenir, no pueda reclamar. Y ese alguien es el Mesías. O sea, que el Mesías es alguien que en realidad no nace porque Dios quiere que nazca o porque Dios con su todo poder hace que nazca, ¿verdad? Porque si hubiera sido así, Dios le hubiera mandado de un principio al Mesías. No. El Mesías nace y llega a la tierra porque hay un trabajo, hay un fundamento que se ha cumplido. O sea, que hay ciertas condiciones que el ser humano hizo, que vamos a ver más adelante en la historia de la restauración, que son el fundamento de fe y fundamento de sustancia, pero son ciertas esas condiciones que el ser humano establece del lado de Dios, condiciones buenas, entonces Dios puede reclamar esas condiciones buenas. Y entonces Dios pudo enviar al Mesías, porque ya el ser humano pagó la condición de indemnización para ello. El ser humano pagó las condiciones necesarias. Entonces el Mesías es el único que nos puede eliminar el pecado original e injertarnos al linaje original de Dios. Habíamos dicho eso al final, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar sobre las naturalezas caídas. ¿De dónde viene la naturaleza caída? La naturaleza caída vienen de eh, estas consecuencias que el ser humano adquirió al momento en que no obedeció a Dios y prefirió obedecer la voz de Satanás. ¿Por qué? Vamos a ver que Satanás en realidad fue el primero que, no que tenía esta naturaleza caída. Porque Lucifer, ¿qué hizo Lucifer? Él egocéntricamente quiso recibir más amor de Dios, más atención, pero a su manera, ¿verdad? Entonces él quería gozar de la misma posición que tenía antes, el mismo privilegio de ser como el número uno, como decir, de ser el preferido de Dios, o ser nuevamente volver a tener dominio sobre todo como lo tenía antes. Entonces, él siempre estaba buscando cómo intentar satisfacer sus propias necesidades. Por eso se atrevió a tentar a Adán y Eva y a hacer que ellos cayeran, para que ellos se rindieran a Satanás, ¿verdad? A él, a Lucifer. Pero esto, desde luego, no era la voluntad de Dios, no era el punto de vista de Dios, porque el punto de vista de Dios, ¿cuál es? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que tenía que hacer Lucifer en ese momento? Lucifer era un arcángel, fue creado por Dios para servir a sus hijos, a los hijos de Dios. Entonces, él debió servir a Adán y Eva, y no por el contrario dominarles y hacer que cayeran. Entonces, si Lucifer hubiera tomado el punto de vista de Dios, él hubiera servido a los hijos de Dios y hubiera ayudado a que ellos llegaran a la perfección, a que crecieran, a que llegaran a la madurez, y así poder establecer el reino de los cielos. Pero él no tomó el punto de vista de Dios, tomó su propio punto de vista y tentó a Adán y Eva, hizo que cayeran. Entonces, la primera naturaleza caída es esa, es no tomar el punto de vista de Dios. Y lo mismo pasó con Eva y lo mismo pasó con Adán, porque ellos recibieron esa tentación de Lucifer y ¿qué hicieron? No tomaron el punto de vista de Dios tampoco. Si hubieran tomado el punto de vista de Dios, hacen la voluntad de Dios, porque eso es tomar el punto de vista de Dios, es hacer la voluntad de Dios. Eso es tomar el punto de vista de Dios. Entonces eso nos pasa a nosotros también. Nosotros tenemos esta naturaleza caída también. Porque en realidad originalmente todos nosotros como hijos de Dios fuimos creados para vivir con Dios el resto, todas nuestras vidas. Fuimos creados para vivir con Dios, junto con Dios. Entonces, imagínense, ahora nosotros muchas veces pensamos en Dios cuando, solo los domingos, ¿verdad? Que vamos a seminario, que vamos a sermón dominical. Y el resto de la semana, pues, hacemos nuestras cosas a nuestra manera. Entonces, pensamos en Dios muy poco tiempo, cuando en realidad nosotros deberíamos de eh, vivir nuestras vidas centralizado en Dios todo el tiempo, 100% de nuestro tiempo. Y cuando menciono Dios, no quiere decir estar orando en un templo, aburrido ahí en una iglesia,
rezando todo el día. No, eso no es tomar el punto de vista de Dios. Tomar el punto de vista de Dios, eso es ser religioso, pero eso no es eh, vivir con Dios, ¿verdad? Vivir con Dios es hacer la voluntad de Dios, o sea, es vivir de acuerdo a la palabra de Dios, creer y vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y no necesitamos una iglesia para hacer eso, ¿verdad? Todos sabemos. Por supuesto, las iglesias nos ayudan, nos guían, nos dan fuerza y nos inspiran a seguir este camino, pero las iglesias solamente es eso, es una iglesia, es un medio de transporte, no es el fin en sí, no es Dios en sí, ¿verdad? Dios es el fin. Entonces, todos nosotros tenemos esa naturaleza caída de que vivimos nuestras vidas a nuestra manera y se nos olvida que en realidad tenemos que tomar siempre el punto de vista de Dios en todo lo que hacemos. E incluso yo mismo, ¿verdad? Todo, siempre estoy batallando con esa situación, ¿verdad? Porque siempre tomamos decisiones a nuestra manera, siempre hacemos las cosas a nuestra manera y nos olvidamos de preguntarle a Dios, Dios, ¿realmente esto es lo que usted quiere para mi vida? ¿Realmente eso es lo que usted quiere que yo haga? Dios, realmente deme una guía, ¿verdad? Pedirle a Dios guía, sabiduría para tomar las mejores decisiones en nuestra vida. Pero nosotros nos olvidamos de Dios, tomamos, hacemos nuestras propias vidas, tomamos nuestras propias decisiones. Y allá cuando estamos enfermos, cuando estamos en algún problema, ahí sí nos acordamos de Dios. Ahí sí, Diosito, ¿te acuerdas que yo soy tu hijo, verdad? Entonces Dios tiene que venir, ¿verdad? Entonces, pero solo nos acordamos cuando en las necesidades, cuando en realidad fuimos creados para vivir con Dios, junto con Dios. Ese es nuestro destino. Fuimos creados para eso, entonces tenemos que ir trabajando en eso, ¿verdad? Entonces, era tomar el punto de vista de Dios, en tomar el punto de vista de Dios en todo lo que hacemos. ¿Cómo se restaura esa naturaleza caída? Pues haciendo lo contrario, tomar el punto de vista de Dios en todo lo que hacemos, nuestro trabajo, poner en Dios, en las manos de Dios, ciertas cosas, ¿verdad? No creer que nosotros eh, somos todopoderosos y que podemos hacerlo todo solos. Está bien el creer eso, pero también Dios quiere que confiemos en Él, ¿verdad? Y que tengamos fe en Él y que todo va a ir bien, ¿verdad? Si Él está con nosotros. A Dios le gusta eso, ¿verdad? Porque imagínese, claro, ¿qué padre no le gusta que su hijo confíe en Él, ¿verdad? Imagínese un padre cómo se sentiría que su hijo le tuviera miedo, que no confíe en Él o que lo viera como un extraño, ¿verdad? Entonces el padre, el corazón del padre se sentiría mal. Y siempre el corazón del padre estaría intentando ganarse la confianza de su hijo, ¿verdad? Entonces imagínese cuánto más Dios, ¿verdad? Quiere que nosotros confiemos en Él y, y pongamos ciertas cosas en nuestras vidas en manos de Dios, ¿verdad? Y Dios tiene el control siempre. Entonces Dios también le gusta eso, por supuesto. Y bueno, entonces esa es la primera naturaleza caída, ya vimos cómo se originó y nosotros heredamos eso también. Y nos cuesta ahora, cuesta, y más ahora, ¿verdad? Que tenemos los celulares, las redes sociales, facilito, ¿verdad? Nos perdemos en cualquier otra cosa, cualquier otro propósito, cualquier otro lugar, porque el mundo es tan rápido y todo ocurre rápido, entonces, entonces mucho más fácil nos olvidamos de siempre tomar el punto de vista de Dios en todo lo que hagamos. Entonces tenemos que restaurar esa naturaleza caída y hacer la voluntad de Dios, siempre tomar el punto de vista de Dios. La naturaleza caída número dos es abandonar la posición. Igual, esta se originó de la caída humana. El Lucifer fue creado por Dios para ser ese sirviente de los hijos de Dios, o sea, servir a Adán y Eva y ayudarles a que ellos crezcan hacia la perfección. Pero Lucifer abandonó su posición y en lugar de servir a Adán y Eva, él quiso hacer que Adán y Eva le sirvieran a él o le adoraran a él como un Dios falso. Entonces él tomó una posición falsa, abandonó su posición. Bueno, entonces eso también, esa naturaleza caída, la heredamos de este Lucifer, que Lucifer también, ¿verdad? Hizo que Eva también abandonara su posición. Porque Eva fue creada
obviamente, como hija de Dios, obviamente, y tuvo que mantener su posición de hija de Dios en frente al arcángel y no someterse al arcángel o hacer lo que el arcángel le dicta, ¿verdad? Porque el arcángel es inferior. Entonces ella toma una posición inferior. Entonces ella abandonó su posición de hija de Dios para ponerse de objeto de Satanás. Y Adán también abandonó su misma posición de la misma forma que Eva. Igual también entre Adán y Eva, Adán estaba en la posición más cercana de Dios cuando él todavía no había caído. Y Eva estaba en la posición más lejos de Dios porque ya había caído, digámoslo así. Entonces en ese momento Eva tuvo que haberse puesto en la posición de objeto y escuchar las direcciones de Dios a través de Adán. Pero ¿qué hizo Eva? Terminó dominando a Adán también, invirtiendo el dominio. Se puso en la posición de sujeto enfrente de Adán, lo dominó y terminó multiplicando el mal. Entonces, Eva se puso en la posición de, de objeto con alguien que le transmitió algo malo, que fue Lucifer, le transmitió algo que estaba en contra de la palabra de Dios, por lo tanto algo malo. Entonces se puso en la posición de objeto, o sea, fue sumisa ahí y se puso en la posición de sujeto, o sea, fue arrogante cuando alguien le podía haber transmitido la posición de Dios, o sea, la voluntad de Dios, que era Adán, cuando todavía no había caído. Y eso mismo hizo Adán también. Entonces, esa naturaleza caída la heredamos también nosotros de esta situación. Muchas veces nosotros somos buenos, somos sumisos con personas malas, con los malos, ¿verdad? Allá afuera. Y con los buenos, las personas buenas que nos quieren transmitir algo bueno, ahí sí somos arrogantes, queremos saber más y no dejamos que nos transmitan, ¿verdad? Algo bueno. Entonces pasa lo mismo. Y abandonamos nuestra posición también. Entonces, cuando nosotros debemos ser sujetos, nos ponemos de objeto. Y cuando debemos ser objeto, nos ponemos de sujeto, ¿verdad? Todo al revés. Entonces, allá afuera, con las personas de afuera, con las personas que no practican principios, con las personas malas, tenemos que ser sujetos y transmitir nosotros la voluntad de Dios. Y cuando llegamos a la iglesia, vamos a algún lugar o nos reunimos con una persona que es buena, que está más cerca de Dios, entonces ahí sí tenemos que ser objetos y recibir de esa persona, ¿verdad? Recibir enseñanza, recibir de esa persona, ponerse en la posición sumisa. Entonces ahí estamos restaurando esa parte y no al revés, ¿verdad? Hacerlo al revés, porque el al revés no crecemos nada, ¿verdad? Espiritualmente. La tercera naturaleza caída habla sobre la inversión del dominio, que es esto mismo que le estaba mencionando yo ahorita, ¿verdad? Eh, Entonces, es lo mismo, eso mismo, ¿verdad? Una vez que abandona la posición, Lucifer automáticamente tiene que invertir el dominio para convencer a alguien. Él abandona su posición de ser ese ángel que Dios había creado para asistir a sus hijos y toma una posición de un Dios falso. Entonces, para poder convencer a alguien que tiene que invertir el dominio. Entonces, él domina a Adán y Eva, cuando en realidad fue creado para ser dominado por Adán y Eva. Invierte dominio. Igual. Ya lo mencioné, es que todo está conectado, ¿verdad? Abandona la posición y automáticamente, apenas abandona su posición, ocurre la inversión de dominio también. Igual, Eva abandonó la posición de ser hija de Dios, hija directa de Dios, y tomó esa posición, ¿verdad? De obedecer a Lucifer y automáticamente invirtió el dominio también. Se puso de sujeto con Adán y se puso de objeto con Lucifer, o sea, dejó que Lucifer transmitiera el mal. Entonces, esa inversión de dominio también la heredamos nosotros. Automáticamente, toda la humanidad también tiene esa naturaleza caída de inversión de dominio. Muchas veces en nuestra vida nosotros vamos a encontrar personas que son mejores que nosotros, que están más cerca de Dios, que tienen más conocimiento, que tienen más sabiduría, que
están más cerca, pues, de Dios, básicamente. Y hay personas así todo el tiempo, ¿verdad? Vamos a encontrar personas así en nuestro día a día, constantemente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que identificar, saber identificar bien también, eh, para poder discernir o qué es lo que yo voy a hacer, ¿verdad? O sea, si yo voy a poner eh, en una posición de sujeto frente a alguien que me podría enseñar a mí, que me podría conectar con Dios, o me voy a poner de disposición de objeto, sumiso, ¿verdad? O sea, ahí es donde tenemos que ver nosotros. Nosotros tenemos que ser objeto o sujeto en frente del Mesías. Tenemos que ser objeto, ¿verdad? Objeto es la posición sumisa. O sea, tenemos que obedecer en frente del Mesías. Todos somos objetos. Todos tendríamos que estar en la posición de objeto, no en la posición de sujeto, porque sí, entonces no podemos recibir al Mesías, no podemos interiorizar al Mesías, ¿verdad? Entonces, igual, así de la misma manera con diferentes personas, tenemos que saber qué posición estamos tomando nosotros y no invertir el dominio, no invertir el dominio. Y con las personas que estén más lejos de Dios, o sea, que las personas que no practican principios, que no van a la iglesia o qué sé yo, son más vagos, son drogadictos, qué sé yo. Entonces ahí sí tengo que ponerme yo en la posición de sujeto, ¿verdad? Y transmitir la palabra de Dios. O sea, transmitir lo bueno hacia esas personas. Entonces ahí sí tenemos que ser sujetos. Entonces tenemos que ser sujetos afuera, cuando el mundo del mal, donde el mundo del mal está, el mundo de maldad, y transmitir lo bueno. Y adentro, cuando vamos a un lugar donde Dios está, donde está personas que están más cerca de Dios, entonces ahí ser objeto. De eso se trata básicamente la inversión de dominio. Eso explicándolo a términos de nuestros tiempos, ¿verdad? Pero lo que ocurrió ya en el jardín del Edén. Ya sabemos, ¿verdad?, cómo Eva terminó invirtiendo el dominio, se puso sujeto cuando debía ser objeto y viceversa, objeto cuando debería ser sujeto. Lo mismo Adán, ¿verdad? También él debía haber dominado y transmitido la voluntad de Dios a Eva, cuando él todavía no había pecado. Sin embargo, terminó poniéndose en la posición de objeto, dejando que Eva transmitiera el propósito de quién, de Lucifer, a Adán. Entonces Adán terminó, ¿qué terminó haciendo Adán? Cayendo, terminó desobedeciendo a Dios. ¿Por qué? Porque invirtió el dominio. Él debió tener claro de que él estaba del lado de Dios, de que él tenía que transmitir en todo momento la palabra de Dios. No, si Dios dijo que no comamos del fruto, entonces eso es lo que hay que hacer. Él debió transmitir esa palabra a Eva y hacer que Eva también se arrepintiera de alguna forma también. Hacer entender a Eva de que tenía que arrepentirse. Pero no lo hizo así Adán y por el contrario, más bien terminó multiplicando el mal, también terminó haciendo que Eva le dominara a él. Todos sabemos, ¿verdad? Que Eva le dio de comer a Adán, dice la Biblia, entonces terminó Eva dominándole a él y transmitiendo así la voluntad de Lucifer, que luego se convirtió en Satanás y esa voluntad se terminó transmitiendo de generación en generación hasta ahora. Y el cuarto punto es multiplicar el mal. Igual, a Eva, ¿verdad? Cuando se sentía que ella había pecado, que ella había hecho mal, entonces automáticamente, ¿qué hizo? Quiso convencer a Adán. ¿Para qué? Para que ella tal vez algún sentimiento de sentirse menos mala, el menos malo, ¿verdad? Como dice el dicho, el menos mala. Entonces, tal vez diciendo en su corazón ella pensando que si ya lo hace todo el mundo, entonces ya no es tan malo y ya algo se tendrá que hacer, ¿verdad? Porque ya estamos todos, ¿verdad? En este mismo hoyo. Cuando en realidad no se daba cuenta de que estaba aniquilando, o sea, matando a su Mesías, al que le podía rescatar y sacar de ese hoyo. Pero ella entonces, para sentirse no tan culpable, también contaminó a Adán
y así ya estando los dos, ya se sentía menos culpable. Y eso ocurre también en la sociedad humana actualmente, cuando nosotros hacemos algo malo o alguien hace algo malo, intenta multiplicar esto para él no sentirse tan mal, ¿verdad? Ah, ya somos dos los que lo hicimos. Ya es un grupo de personas que lo hicimos, ya no soy yo el malo solo. De esa es la naturaleza de multiplicar el mal, porque pensamos, ¿verdad?, que lo mejor, si lo hacen todos, ya no está malo, es menos malo. Pero en realidad no es así. El bien y el mal no tienen nada que ver con eso, con votos. Algo es malo aunque lo haga todo el mundo, ¿verdad? Y algo es bueno aunque no lo haga nadie. Entonces, el hecho de que lo haga todo el mundo no quiere decir que sea mal, que sea bueno. Ya vamos a estandarizar esto, entonces lo hace todo el mundo, entonces esto es bueno. No es así, no funciona así. Los principios de Dios no funcionan así. Entonces, esta naturaleza de querer multiplicar lo malo para sentirnos el menos malo, menos mal, menos pecador, es una naturaleza caída que heredamos de estos primeros antepasados que hicieron esto. Entonces, estas cuatro naturalezas caídas, no tomar el punto de vista de Dios, abandonar la posición, inversión de dominio, multiplicar el mal, se han venido heredando desde que Adán y Eva cayeron hasta nuestros días. Hemos estado heredando esta naturaleza caída y todos tenemos esta naturaleza caída en mayor o menor medida, dependiendo de la persona, por supuesto. Pero esta es todo, ¿verdad? La raíz de todas las demás naturalezas caídas. Y va en orden, ¿verdad? Cuando no tomamos el punto de vista de Dios, ¿verdad? Lucifer no toma el punto de vista de Dios, automáticamente, ¿qué pasa? Toma su propio punto de vista, porque si no toma el punto de vista de Dios, ¿qué ocurre? ¿Qué punto de vista va a tomar? El del vecino, el de él, ¿verdad? Egoístamente. Toma el punto de vista suyo, entonces automáticamente ya abandonó su posición. Entonces ya abandonó su posición, porque la posición de él está dada cuando él toma el punto de vista de Dios. Él toma el punto de vista de Dios, entonces ahí adquiere su posición de un ángel que sirve a los hijos de Dios. Pero claro, él no toma el punto de vista de Dios, entonces automáticamente abandona su posición, ya no está en su posición, ya no es un ángel, no es aquel ángel que Dios creó para servir a sus hijos, sino que ahora se convirtió en Satanás. Entonces él abandona su posición y luego, como abandonó su posición, entonces para convencer a alguien de que vaya con él también, tiene que invertir el dominio. En lugar de convencer a alguien, en lugar de, perdón, de ponerse en la posición de objeto y regresar a su posición, él se pone en sujeto y convence a alguien. Entonces abandona su posición, invierte dominio y automáticamente multiplica el mal, porque él está haciendo mal. Él abandonar su posición, al no tomar el punto de vista de Dios, al abandonar su posición e invertir dominio, él está haciendo mal. Eso es mal, eso ya es el mal. ¿Y qué hace al invertir dominio? Al hacer a que alguien más venga con él. Está multiplicando el mal. Entonces se cumplen, ¿verdad? Automáticamente. Las cuatro se cumplen automáticamente cuando se establece la primera, que es no tomar el punto de vista de Dios. O sea, apenas nosotros no tomamos el punto de vista de Dios, ya estamos también fallando en las otras. Automáticamente estamos haciendo las otras también. ¿Y cómo restauramos entonces la naturaleza caídas? Así como todas empiezan por la primera, también todas se pueden restaurar si restauramos la primera también. Entonces, no tomar el punto de vista de Dios, la contraria es tomar el punto de vista de Dios en todo lo que hacemos, en nuestro día a día. Entonces, si nosotros tomamos el punto de vista de Dios, automáticamente no vamos a abandonar nuestra posición como hijos de Dios, vamos a estar en nuestra posición como hijos de Dios. Por lo tanto, no vamos a necesitar invertir el dominio con alguien para convencerlo de tal o cual cosa, porque siempre nosotros vamos a estar en nuestra posición y vamos a estar en la posición de sujeto con las personas que sean necesario, de objeto con las personas que sean necesarias, pero vamos a estar en nuestra posición. Y en lugar de multiplicar el mal, vamos a multiplicar que el bien. ¿Por qué? Porque estando en nuestra posición como hijos de Dios, automáticamente las cosas que hacemos son el bien, es bien, está bien. ¿Por qué? Porque estamos en nuestra posición como hijos de Dios, estamos tomando el punto de vista de Dios en todas las cosas que hacemos. Entonces, automáticamente lo que hacemos está bien, porque está de acuerdo a la voluntad de Dios, está acorde con los principios de Dios.
Entonces es el bien y multiplicamos el bien. Y en lugar de dominar a personas para que hagan cosas que están en contra de la voluntad de Dios, dominamos a las personas para que ellos se unan a la voluntad de Dios. O sea, no existe una inversión de dominio, sino que atraemos a las personas o damos ese dominio que Dios quiere darnos a todos nosotros, pero es un dominio de amor verdadero. Porque Dios quiere dominar el mundo entero, ¿sí o no? Dios quiere dominar a los humanos, ¿sí o no? Pero que es un dominio dictatorial como Hitler, un dominio de unas, qué sé yo, eh, como el comunismo, ¿verdad? O un gobierno totalitario. Es ese tipo de dominio lleno de odio, resentimiento, mentira. No, ¿verdad? El dominio de Dios, Dios quiere dominar, pero el dominio de Dios es un dominio de amor verdadero. Dios quiere dominar con el amor verdadero, que es muy diferente al dominio. Por eso cuando una persona escucha la palabra dominio, dominar, ya automáticamente piensa en algo malo, ¿verdad? En dominio forzado, dominio manipulativo, está manipulando, está dominándolo. Pero claro, porque ese es el único dominio que vemos en el mundo. ¿No? Cuando una nación domina a la otra, que es a base de la fuerza, ¿verdad? Pero el dominio de Dios es muy diferente a eso. Es el dominio del amor verdadero. Y el amor verdadero es servir, es entregar tu vida, dar tu vida por el prójimo, dar tu vida por los otros. Ese es el amor verdadero. Entonces el dominio viene a través de ese sacrificio por el bien de los demás. Entonces nos invertimos a nosotros mismos, sacrificamos por el bien de los demás, por los demás y multiplicamos el bien automáticamente. Entonces, esas son las cuatro naturalezas caídas y la forma en cómo podemos restaurar esas naturalezas caídas también. Entonces, esas naturalezas caídas se heredaron de Lucifer a Eva, de Eva a Adán, y Adán y Eva a la humanidad caída. Y todos nosotros heredamos esas naturalezas caídas. Y ninguno, de verdad, ni Lucifer ni la humanidad caída están conectados con Dios, por supuesto, no tiene nada que ver con Dios. Entonces, lo que tenemos que nosotros restaurar. Ahora vamos a estudiar como segundo punto de este estudio, vamos a estudiar las razones por las cuales Dios no pudo intervenir en la caída. Eh, Porque todos sabemos Dios Todopoderoso, ¿verdad? Él pudo con su todo poder evitar que el ser humano cayera. ¿Pudo o no pudo Dios hacerlo? ¿Verdad que sí pudo hacerlo, verdad, Dios? Eh, Permítame, hermanos, permítame un momentito. Disculpen, hermanos, estaba encendiendo la luz también aquí, cerrando una puerta, pero ya estamos de regreso aquí, entonces seguimos compartiendo ahora ese contenido. Las razones por las cuales Dios no pudo intervenir. Vamos a estudiar este punto importante del principio divino, que es la última parte de la caída humana, que se encuentra en el libro azul del principio divino. Y es que, ¿verdad? Muchas veces nosotros pensamos, ¿verdad? La persona actualmente piensa, bueno, Dios todopoderoso, Dios puede hacer cualquier cosa, puede hacer lo que Él quiera, ¿verdad? Si Él quiere destruir el mundo, lo hace, si Él quiere restaurar el mundo, lo hace, porque Dios es todopoderoso, Dios puede hacer cualquier cosa. Y ese concepto, pues, las personas siempre lo han tenido y creyeron entonces que si existe el mal es porque Dios lo permite, ¿verdad? Dios permite que exista, entonces Dios es así. ¿Y dónde está Dios? Dice la gente, y por eso la gente también termina abandonando las iglesias y termina desistiendo de poder, de continuar con su vida de fe.
Entonces, ¿cuál es la explicación que el principio divino nos ha dado respecto a eso? El principio divino aclara que Dios es todopoderoso, pero hay cosas que Dios no puede hacer en realidad. Tenemos que entender eso también, ¿verdad? Dios no puede violentar sus leyes, sus principios. Las leyes, los principios que Él estableció son eternos, absolutos e incambiables. Como Dios es eterno, absoluto e incambiable, sus leyes y sus principios también lo son. Y Él no puede violentar sus leyes y sus principios. ¿A qué me refiero? Un ejemplo básico, un ejemplo rápido. La ley de gravedad, por ejemplo. Existe la ley de gravedad y todos los objetos se atraen, ¿verdad? Entonces, la Tierra ejerce una fuerza de gravedad y así los cuerpos celestes del universo también tienen su propia fuerza de gravedad. Entonces, la fuerza de la gravedad es eso que los cuerpos se tienen la tendencia a atraerse entre sí. Entonces, ese es un principio que fue creado por Dios, una ley creada por Dios. Entonces, digamos que una persona se sube al techo, ¿verdad? Una persona, un creyente, digamos, sube al techo de la iglesia, ¿verdad? El pastor, digámoslo así. Es el que para reparar el techo de la iglesia. Pero viene el pastor y se resbala de la iglesia. Se resbala del techo y está a punto de caerse. Y el pastor ama a Dios, el pastor cree en Dios, el pastor tiene fe en Dios, el pastor hizo muchos milagros para Dios, el pastor es muy buena persona. Pero si el pastor se cayó, ¿qué va a pasar con el pastor? Sí o sí, se va a romper los huesos, ¿verdad? Se va a llevar un buen golpe. Suponiendo que la caída no es tan grande, pues, pero va a sentir lo que es la fuerza de la gravedad, ¿sí o no? Y Dios puede parar la fuerza de la gravedad, Dios puede eliminar la fuerza de la gravedad en ese momento para que el pastor no sienta nada, o para que el pastor esté bien. No, ¿verdad? Porque los principios de Dios son absoluto, eterno, incambiable. La ley de la gravedad es un principio hecho por Dios, absoluto y eterno, y Dios no lo va a cambiar. No lo va a cambiar, es así, así va a ser y así va a quedar por siempre, independientemente. Hasta pudo haber perdido la vida, digámoslo así, no querrámoslo así, ¿verdad? Que pudo haber perdido la vida el pastor, pero la ley sigue siendo la misma. Dios ama mucho al pastor, Dios lo ama mucho, pero se lastimó él. ¿Por qué? Porque violó una ley, un principio. Entonces, igual, nosotros en nuestras vidas vamos violando leyes y principios espirituales y después nos preguntamos, ¿y dónde está Dios? ¿Será que Dios no me ama? Entonces ya. Claro que Dios nos ama siempre, ¿verdad? Pero nosotros andamos violando leyes y principios y después nos preguntamos que por qué pasa tal cosa y por qué ocurre tal cosa, ¿verdad? Cuando vamos en nuestras vidas violentando leyes y principios espirituales, no la ley de la gravedad, que igual si la violamos nos hacemos daño, nos podemos morir incluso, por mucho amor que tengamos nosotros a Dios y por mucho amor que Dios no tenga a nosotros, si violamos una ley, un principio, nos vamos al mundo espiritual, nos morimos, así de simple. Dios no va a detener su ley, no la va a omitir su ley. Y es con esa explicación entonces podemos decir que Dios en realidad no es todopoderoso, porque Dios no se puede contradecir a sí mismo, en el sentido de que no puede violar sus leyes. Él no puede contradecir sus leyes, porque contradecir o violar o omitir, digámoslo así, sus leyes sería lo mismo como contradecirse a él mismo. ¿Cómo? Se supone que Dios es todopoderoso, Dios es absoluto, eterno, incambiable. Se supone que todo lo que hace Dios está bien. Entonces, ¿por qué Dios ahora omite una ley? ¿Quiere decir que Dios se equivocó al crear esa ley? No, ¿verdad? No concuerda, no coincide, ¿verdad? Entonces, eh, sí, Dios es ley y principio, pero Dios es todopoderoso dentro de sus leyes, dentro de sus principios. Por eso es que los milagros existen, pero existen dentro de las leyes y los principios de Dios. Si están siguiéndose las leyes y los principios de Dios, Dios puede hacer milagros, Dios es todopoderoso. ¿Verdad? Pero todo que esté dentro de lo que Él ya creó como sus leyes, sus principios, sus normas. O sea, dentro de ese ámbito de sus principios, Dios es todopoderoso. Pero algo que esté afuera de sus principios, Dios no puede tener control de eso, eh, no puede violentar sus principios o cambiar sus principios, ¿verdad? Para adaptarse a a esa cosa o a ese alguien que está fuera de sus principios. ¿Me entiendes?
Entonces Dios no va a cambiar la ley de la gravedad en ese momento o eliminar la ley de la gravedad en ese momento para que el pastor se salve, digámoslo así, ¿verdad? No puede, Dios no puede hacer eso. Igual Dios nos dio un libre albedrío. Esa es una ley, un principio que Dios estableció para nosotros y Adán y Eva fueron creados con libertad, libre albedrío. Y la libertad dijimos que es para que Adán y Eva pudieran tener una relación de amor verdadero con Dios, su Padre. Entonces, de esa manera Adán y Eva podían relacionarse con un amor verdadero con Dios. Dios quería darle al ser humano por eso libertad, porque el ser humano de esa manera podía Dios experimentar el amor verdadero. Era la manera de experimentar el amor verdadero. Pero por causa de esa libertad, de ese libre albedrío, el ser humano cayó. Pero el ser humano cayó y se apartó de Dios. Entonces, ¿podía Dios entonces violentar ese principio de libre albedrío y obligar a Adán y Eva a obedecerles? No. Dios no iba a cambiar sus principios. Ya dijimos que Dios es absoluto, eterno, incambiable, y sus principios también son absolutos, eterno, incambiables. Por ende, Dios no iba a violentar o omitir sus principios que Él ya estableció, que es el libre albedrío. Y no, por tanto, no iba a hacer que Adán y Eva obedecieran a la fuerza, que no es, está en contra de los principios de Dios. Entonces, por eso el punto número uno de estas razones es que Dios no podía violar su principio perfecto. Es lo que venía explicando yo de los principios de Dios. Y entonces terminamos concluyendo de que Dios no es todopoderoso en realidad. ¿Por qué? Porque Dios no puede hacer algo que esté fuera de los principios, en sí, fuera de sus principios. O sea, que vaya a violar sus principios. También Dios no podía reconocer una acción fuera del principio. ¿Verdad? Si Adán y Eva estaban haciendo algo fuera de los principios de Dios, el principio divino explica que Dios no podía intervenir porque de hecho, Dios ya intervino, ¿verdad? Ya lo próximo sería obligarlos, porque Dios ya intervino, ¿cómo? Intervino Dios diciéndoles que no coman del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, dándole su palabra. Entonces ahí Dios intervino y le dijo que no coman del fruto. Diferente hubiera sido que Dios no hubiera dicho nada, ¿verdad? Ahí sí podemos decir, y ahí sí podríamos cuestionarnos si Dios realmente cuidó de Adán y Eva. Pero Dios realmente claramente les advirtió que no comieran del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal. Por lo tanto, Dios cumplió con su parte. Él dio la palabra. Eh, pero Adán y Eva continuaron, aún así ignoraron la palabra de Dios, no creyeron en la palabra de Dios. Y por lo tanto, ya Dios no podía intervenir ahí. ¿Por qué? Porque ya Adán y Eva estaban haciendo algo fuera de los principios de Dios. Si Dios intervenía, ya ahí, repito, estaría violando primero el principio del libre albedrío y segundo, eh, estaría reconociendo esa acción que ellos están haciendo como parte del principio, como una acción, parte ya parte de la creación, de los principios. Pero al no intervenir Dios, entonces esa acción queda como algo que no tiene nada que ver con los principios de Dios. Por lo tanto, ellos tienen que retornar sí o sí, ¿verdad? Y el punto número tres básicamente respeta la libertad y la responsabilidad humana. Hijos de Dios, Señor de la creación y co-creadores. Que todo básicamente viene como relacionándose, ¿verdad? Lo uno con lo otro. Porque el primer punto es también es lo mismo, no podía violar el principio perfecto, que es lo mismo que había dicho de la libertad, que Dios iba a respetar ese principio de la libertad humana porque los hijos de Dios, ¿verdad? Se iban a convertir en señor de la creación. Pero para ser señor de la creación, para calificarse como señor, ellos debían primero llegar a la perfección, cumpliendo su propia parte de responsabilidad. Entonces, creando su propia perfección, ellos se iban a convertir en co-creadores con Dios. Porque Dios ya había creado todo el universo, Dios creó todas las cosas, pero hay algo que Dios no creó, ¿verdad? Que es la perfección de Adán y Eva. ¿Quién eran los encargados de crear la perfección de Adán y Eva?
Eran los mismos Adán y Eva, ¿verdad? Cada uno de nosotros es encargado de crear nuestra propia perfección. Entonces, cuando llegamos a la perfección, nosotros ponemos ese granito de arena, formamos parte de esta creación total de Dios. O sea, ya somos parte de la creación total. O sea, nosotros creamos nuestra perfección y somos, también nos volvemos co-creadores junto con Dios. O sea, no solo Dios va a ser el creador de todas las cosas, nosotros vamos a ser co-creadores junto con Dios también, creadores de nuestra propia perfección. Entonces, Dios quería que nosotros experimentáramos, de hecho, todo lo mismo, ¿verdad? Que Él experimentó, que fuéramos Señor de la creación. Dios nos dio la mejor posición. Incluso Dios quiso darnos mejor posición que la que Él tenía incluso, ¿verdad? Porque es el corazón de todo padre, siempre querer dar lo mejor para sus hijos. Entonces, eh, aquí vemos, ¿verdad? Cómo entonces Dios quería que nosotros experimentáramos ese corazón de ser Señor de la creación y co-creadores, pero para calificarnos tenemos que cumplir nuestra parte de responsabilidad. Y si Dios interviene en nuestra parte de responsabilidad, no nos podemos calificar. Dios estaría obligándonos a llegar a la perfección, Dios estaría obligándonos a hacer el bien, y por lo tanto, cuando lleguemos a la perfección, no vamos a tener ningún mérito. ¿Por qué? Dios nos ayudó todo, Dios hizo todo. Entonces, ¿cuál va a ser el mérito de nosotros? ¿Cómo nos vamos a sentir, Señor, de la creación? ¿Cómo nos vamos a sentir co-creadores? ¿Verdad? Entonces no podríamos sentirnos de esa forma. Por eso entonces Dios no intervino. No intervino para respetar sus principios, sus leyes. Y sí, pero podemos decir, ya, pero esto causó el sufrimiento, el dolor por miles y miles de años. Pero una vez que todo se restaure, que de hecho podía haberse restaurado todo en la misma familia de Adán. Ni siquiera tenía que esperar miles de años, miles y miles de años. En la misma familia de Adán, a pesar de que Eva había caído, había cometido pecado, si Adán se hubiera mantenido firme, todo se hubiera restaurado en la misma familia de Adán. Adán hubiera creado, tal vez Dios hubiera puesto una condición para Eva, entonces, y así Eva se hubiera restaurado nuevamente y todo hubiera sido normal, hubiéramos vivido normal, ¿verdad? Entonces, no hubiera llegado a tantos miles y miles de años. Llegó a tantos miles de años porque el ser humano no cumple con su parte de responsabilidad. Le cuesta al ser humano cumplir su parte de responsabilidad. Entonces, esa es la razón por la cual eh, se prolongó tanto tiempo el sufrimiento y el dolor de Dios, por supuesto. Pero igual, Dios ha venido perseverando con el ser humano para intentar que el ser humano retorne a Él. Y siempre Dios dentro de su principio, ¿verdad? Siempre Dios dentro de su principio. Entonces, tarde o temprano, ser humano sí o sí tiene que retornar a Dios. Y ahora que estamos en los últimos días, más pronto que nunca, está más cerca de que el ser humano pueda establecer de una vez por todas el reino de los cielos y terminar con la mentira de Satanás, terminar con el mal del mundo. ¿Por qué? Porque hay mucha maldad en el mundo, pero también hay mucha verdad ahora en el mundo. Ya no es como antes, ahora el mundo está más abierto, ahora el mundo cada vez tiene una conciencia más clara de que somos todos una familia, que el mundo es nuestro hogar, que tenemos que cuidar. Entonces cada vez más y más podemos sentir en el ambiente que hay más y más verdad cada vez en el mundo, cada vez más y más la gente ya está cansada de la mentira, ¿verdad? Y vivir en la mentira de Satanás. Entonces cada vez más y más el ser humano ya poco a poco va a ir adquiriendo esta verdad de Dios, esta nueva expresión de la verdad, y también vamos a iniciar construyendo el reino de los cielos. Por supuesto, siempre requiere más trabajo, ¿verdad? Nuestro trabajo fuerte, pero ahora más que nunca, en los últimos días, estamos más cerca que nunca para ello. Entonces, hermano, estas son las razones entonces por las cuales Dios no pudo intervenir en la caída. Si alguno tiene alguna pregunta, si alguno tiene algún comentario, puede hacerlo en los videos que vamos a poner en las redes sociales. Y bueno, vamos a ir dejando la conferencia por aquí. Como ya aquí ya terminamos la conferencia de la caída humana y vamos a proceder en el próximo capítulo con la consumación de la historia humana, el próximo fin de semana. Los hermanos, no sé eh, si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, puede hacerlo ahora o puede
También los que nos ven por diferentes redes sociales pueden dejar en los comentarios ahí. Mis hermanos, vamos a ir terminando entonces. Fue un gusto de mi parte haberles acompañado en esa tarde de estudio Principio Divino y nos vemos el próximo fin de semana. Que Dios les bendiga y gracias por siempre dar su tiempo para Dios, para la providencia de Dios, ¿verdad? Gracias y que tengan un bendecido fin de semana. Adiós.